Vamos nuevamente con estos programas de El Fenomenólogo o Radical Libre, que es el nombre que hemos asumido a partir del concepto de que es un concepto científico, por utilizar la herramienta de analogías. Estamos en un mundo cuya primera propiedad que observamos ante una fenomenología practicada correctamente, que no es más que una esencialización, es una reducción de elementos para poder manejar la realidad. Pudiéramos ver al señor Edmund Husserl como alguien sumamente adelantado. Ya él preveía que era insostenible vivir en un mundo del llamado perspectivismo, como que todo depende del punto de vista que lo vea, que es lo que venía no, de Kant, de manera comprobada, no de Nietzsche. Nietzsche es un gran hermenéutico y es poeta, y va a ser la principal influencia del señor Heidegger. Y el señor Heidegger, que vamos a revisar hoy, es precisamente para explicar por qué acaba siendo un fantoche, cuya única función principal dentro de la filosofía, seguramente por ingenuidad de él, no creo que haya sido una mala persona, sino que al ser monaguillo durante gran parte de su tiempo, producto de una necesidad de la época, ¿no? Bueno, necesidad para obtener conocimiento que se venía practicando desde hace tiempo, desde toda la Europa renacentista, va a estar marcada porque, bueno, ciertos conocimientos pertenecen a élites. Y eso es así como inevitable, ¿no? Puesto que los libros, bueno, es muy difícil que los lean 4 o 5 personas al mismo tiempo y que se pueda calcular que los pueden leer cuando son impresos, y más aún cuando son meramente escritos. Pero luego que pasan a ser impresos aún todavía con imprenta y con tirajes de 1000, de 2000, de 10.000, de 5000, eso todavía no llega como conocimiento registrado, que es la forma como se asume en gnoseología, ¿no? Un libro no es el conocimiento, es el conocimiento registrado. La experiencia es otra fuente de conocimiento, hay una fuente de conocimiento que es oral, hay otra fuente de conocimiento que son los signos de la naturaleza, ¿no? Y eso es fenomenología, la practicada correctamente según Husserl. Entonces, aquí vamos a explicar el grave error que es considerar a Heidegger ni siquiera un filósofo importante. Heidegger, aquí vamos a adelantar la nominación que le damos, no es más que un surrealista existencialista, con una aspiración de toda su vida de llegar a ser el gran nociólogo, será muy admirado, llegar a la nociología, llegar al nivel filosófico que no da de lugar a dudas, nivel de lógica. Eso es una gran aspiración de los filósofos, a los que llegan pocos, ¿no? Y muchos pues hacen el servicio de filosofía, que es absolutamente necesario, no es menos digno de la explicación de estos pensadores, entre otros, y la diseminación de la filosofía, y eso es tan filosofía como ser nociólogo. Ser nociólogo no es ser superior al resto de los filósofos. Practicar la nociología, dentro de la cual la fenomenología es una propuesta de método basada en nociología. Ser nociólogo no es más que comprometerse con los efectos últimos más precisos técnicamente para que la filosofía ofrezca respuestas a partir de su base inicial, que es poner en duda todo el universo y todo lo establecido como bueno. Todo lo que se presenta como lugar común va a ser revisado, ¿no? El fenomenólogo aporta el hecho que va a ser revisado según la experiencia. Y aquí es donde está el problema, ¿no? O sea, decíamos que en los nuevos tiempos hay una gran diversidad de hilos, de influencias, de distracciones, de manera que la práctica de la fenomenología va a reducir eso. Entonces, al reducirlo al mínimo esencial respecto a nuestra experiencia y de nuestra intencionalidad, de manera que no se trata de ninguna fórmula que nos esté ofreciendo nadie. Gente como Schopenhauer, para establecer su sistema de pensamiento, que es problematizador. O sea, el pesimismo del señor Schopenhauer es un principio de problematizar
y disminuir el profundo ego que estaba teniendo el positivismo respecto a la especie humana. Entonces se puede ver a Schopenhauer como uno de los primeros grandes humoristas alemanes, que le va a quitar todo el poder de la voluntad hegeliana, ¿no? Va a minar todo lo que es positivismo, así de sencillo, y entonces, bueno, por eso va a ser una de las principales influencias de Nietzsche. Pero Nietzsche, ¿no? Estamos hablando del hilo de influencia que puede haber llegado a Heidegger, para su pretensión de romper todo, ¿no? Heidegger se define su búsqueda, aquí vamos a hablar también de qué tiene de bueno, o sea, qué aporta, pues tampoco va a ser de gratis, que se hace tan famoso, ¿no? Entonces vamos a revisar qué es lo que aporta. Pero lo cierto es que Heidegger en ese proceso de evolución va a tomar a Nietzsche, y Nietzsche no va a ser realmente, o sea, va a enfrentar a todo, pero no va a hacer ninguna propuesta de vida completa. El superhombre de Nietzsche es una aspiración, a final de cuentas, que no rompe ni derrumba, en cierta forma, la idealización de una especie de ser en el cual nos convertimos o eventualmente somos o cosas así, ¿no? Pero en algún sentido de mayor autenticidad. Entonces eso es lo que va a definir a Heidegger. O sea, la parte positiva de Heidegger es un resumen que él hace, pero buscando un nivel de nociología que no tiene. Así de simple, ¿no? O sea, la gran pregunta sobre el ser va a ser impulsada en el siglo XX como algo muy profundo, muy inteligente o muy lógico. En realidad, ya Sócrates hace 2500 años, 2400 años, se venía dando cuenta, 2350, ¿no? Por ahí habría que ver qué tan exactos han sido las traslaciones y los cambios de adaptaciones de los diferentes calendarios con los que hemos contado el tiempo, con los que se ha contado el tiempo en la institución que registra el conocimiento, es decir, que ofrece conocimiento registrado. Conocimiento que, como ya hemos dicho, para acceder a él durante un largo periodo en Europa, por eso es que tenemos que revisar el contexto para entender a los autores, ¿no? Para acceder a ese conocimiento, generalmente tenías que tener mucha suerte, incluso a pesar de pertenecer a ciertos círculos y ciertas culturas, ¿no? Incluso. Pero ojo que esto siempre es para acceder al nivel o forma en la que el conocimiento es registrado, no al conocimiento. O sea, fenomenológicamente no podemos decir que ciertos pensamientos empezaron con Sócrates. Seguramente hubo muchos Sócrates en diferentes culturas y en diferentes momentos de la historia. Estamos todos inscritos dentro de una progresión que podemos llamar evolución, en la que ciertos descubrimientos que van a ser paralelos en el mundo quizás se deben a cambios evolutivos y a mutaciones que en diferentes momentos en el mundo empiezan a buscar lugar. Pero se sabe que la escritura, el hecho de registrar pictogramas con significado propiamente dicho, es inventado por los chinos. Todo este marco general siempre es bueno para entender los contextos en los que la pregunta sobre el ser, por allá en la Grecia antigua, cuando se empieza a registrar el conocimiento, deja de ser relevante para escribirla, puesto que escribir va a resultar siempre en determinados costos. Entonces llega un momento en que ciertas personas dicen, bueno, pero qué habladera de huevonada es esta de los... Empiezan a tomar, ¿no?, las cosas que son realmente aportantes, sustanciales, y la pregunta sobre el ser queda relegada simplemente porque, queridos amigos heideggerianos, es una habladera de huevonadas. Simplemente. ¿No? Más nada. O sea, la pregunta sobre el ser es una estupidez. Es querer poner bonito el decir cualquier vaina. No hay ninguna profundidad en eso. Es totalmente un malabarismo. El motivo, ¿no?, por el que semejante personaje, uno, o sea, como Heidegger, se hace famoso y algunos llegan a decir que es el filósofo más importante del siglo XX, esa es la barbaridad, es porque él hace un resumen muy hábil. Entonces inscribe dentro de una corriente de pensamiento tradicional de la filosofía, que es la que lo respalda dentro de la academia,
el proceso de lo inmanente a lo trascendente. Se supone que él resuelve con el Dasein el problema entre lo inmanente y lo trascendente. Pero esa es una de las discusiones que el señor Husserl consideraba bizantinas y banales. Y ahí es donde se da la ruptura entre ambos. Tuvieron respeto protocolar alemán, ¿no?, entre ellos durante toda su vida, pero en realidad cuando muere Husserl, o cuando deja ya su actividad producto de un accidente, no puede escribir los últimos años de su vida, había una discrepancia radical entre ambos, entre el señor Edmund Husserl y Martin Heidegger. Entonces, Heidegger va en primer lugar, por motivos políticos, a ser impulsado por el bando ganador de la Segunda Guerra Mundial de manera muy sospechosa, porque él colaboró de manera directa, y aquí, ojo, también habíamos que aclarar eso, no estamos hablando, ni entra, ni tiene lugar, ni ninguna relevancia la discusión sobre si juzgamos al autor por sus actos, o a la obra por los actos del autor o por el autor. No. Eso es una polémica que pudiera ser interesante para un video en algún momento. En este caso no es necesario. Estamos hablando de la obra de Martin Heidegger. Lo que se lee en ella como tal, propiamente dicha, es una gran mediocridad expresiva. Ese personaje no sabe escribir, o le costaba tanto de las pocas veces que logró hacerlo para llegar a ser director, porque no vamos a suponer que a comienzos del siglo XX, y sin embargo, por lo que decía Hannah Arendt de la Alemania nazi, es muy probable que el señor Martin Heidegger haya llegado a dirigir una universidad con los nazis sin ser una persona capaz de hilar el discurso con claridad en términos aristotélicos, de manera que muy probablemente el señor Martin Heidegger no sabía escribir un hijo de puta ensayo. Bien, pero cuando uno lee Ser y Tiempo, lo que se encuentra es simplemente un texto mal escrito, cuya hilación de frases a veces no tiene una conexión clara. Entonces apela a una noción poética según la cual Dasein suena bonito y ese tipo de cosas. Pero con el Dasein, él va a discriminar el proceso de esencialización que propone la fenomenología y que creo que es nuestra única opción, porque no va a haber psicoanálisis, ni pastillas, ni actividad, ni sexo, ni alcohol, ni nada que resuelva los problemas psicológicos que se van a incrementar en la población cada vez más. Por el simple hecho de que somos 8.000 millones de habitantes viviendo en un planeta en el que nunca ha habido más de 500 millones de mamíferos de una misma especie. Y nosotros ya llegamos a 8.000 millones. Entonces, es evidente que el roce, la comunión, la sobreactividad, el sobreestímulo, la competencia, ¿no?, va a generar cualquier diversidad de cantidad de posibles actitudes no previstas, ¿no? O sea, de problemas de conducta, problemas psicológicos, ¿no?, depresión, suicidio, toma de pepa, actitudes algo así como adictas al peligro, buscando la muerte, toda clase podemos hacer una lista. Progresivamente vamos a ir ahondando en lo que es la tecnología del espíritu y mis investigaciones al respecto, que tienen pues el nivel académico, es decir, da los pasos necesarios, por no andar hablando de niveles, puesto que eso es un precepto. Eso crea como relaciones, falsedades, ¿no?, falseaciones, es decir, formas de falseación, o lo que así se llama en epistemología, pero en nociología es más esencial todavía. En fenomenología son asociaciones apresuradas, ¿no? Entonces, nivel es da lugar, se presta a hacer asociaciones apresuradas de comparaciones, ¿no? Entonces no se hacen comparaciones, sino que son solo asociaciones apresuradas que hay que evitar, ¿no? Entonces, la valoración en este caso es mejor mencionarla como pasos de métodos o métodos correctamente planteados desde un principio para resolver las situaciones, ¿no? O sea, método para resolver, entender, leer nuestras emociones, ¿no?, descubrir las que han sido ocultas,
ya lo vamos a trabajar bien en otro video, ¿no? Y es un método esencial, es algo mucho más sencillo que cualquier psicoanálisis, que cualquier cosa. Pero ahorita sigamos con Heidegger, ¿no? El motivo por el que él va a ser valorado y es valorable, primero es que propone la búsqueda del conocimiento. Pero en realidad, eso es fulano de Dasein, que es arrojarse a vivir, como él no lo practica, entonces él no sabe el peligro que es poner en un mismo libro la palabra lo útil a la mano como categorización completamente rebuscada, o sea, algo así como forzadamente pueril. Eso es Heidegger. Un viejo verde de mierda que vivió muy poco. Lo más interesante que vivió fueron sus amores con Hannah Arendt, quien también, pues, yo creo que le dio cuchara para poder acceder a los conocimientos de Edmund Husserl. Yo dudo que Heidegger haya sido importante para Hannah Arendt. Yo no leí eso en ninguna parte de cuando ella escribe, no hay ninguna mención ni ninguna entrevista, ni habla de Martin Heidegger. Yo creo que Hannah Arendt se cogió a Martin Heidegger para acceder a los conocimientos de Edmund Husserl, que ya estaba muy mayor. O sea, tanto porque era una sociedad bastante machista, dificultaba pues, a las mujeres. Te ponía dificultades a las mujeres, pero ella es prueba de que no es que podían impedirle a ninguna mujer aprender a estudiar. Pero pues, probablemente por machismo, pero sobre todo por la edad de Edmund Husserl, ella no le tocó el privilegio de Heidegger, pues se cogió a Heidegger y accedió a conocimientos y los practica. Y entendió la fenomenología mejor que Heidegger. Entonces no creo que haya sido ni siquiera relevante para él. La verdad, ese amorío que hubo entre Hannah Arendt y Heidegger, yo creo que es evidentemente una mujer muy práctica, alemana, libre sexualmente, ni siquiera feminista, sino simplemente ya esa polémica para ella era hasta tonta. Y la mujer agarra y toma sus decisiones, ya en pretender organizarse y hacer un partido político, o sea, lo que hacen los hombres. Eso lo dice Hannah Arendt. Y es una mujer la que hace el mejor resumen de por qué Jimiro Serna dice que el feminismo es una enfermedad, es una patología social, análoga al machismo. Pero ella se va a vender como que es mejor. Igual que la izquierda, es una enfermedad social análoga a la derecha y a los liberales, pero ella se va a vender moralmente más bonita. Pero es perfectamente análoga, todos viven de lo mismo. O sea, el feminismo y la corriente feminista vive de que haya tipos que le peguen a las mujeres. Es una gran paradoja, porque el feminismo son personas que trabajan y viven del feminismo. Ellas no están ni evitando que violen y le peguen a la mujer, no, ellas están solo denunciándolo. Y ahí además hay un estímulo. Igual que cuando se prohíben las drogas. Eso ha sido estudiado. Por eso es que el feminismo es estudiado para que siga habiendo violencia de género. O sea, el feminismo es creado para dañar a la mujer, para hacerla mucho más desagradable y para que entonces los hombres que son, yo no puedo incluirme ahí los que construyen carreteras y toda la infraestructura en la que vivimos, una cosa tan importante y tan básica, al no ser comprendidos, bueno, van a agredir a todo aquel que sea más débil. Entonces yo no los estoy exculpando, estoy explicando con fenomenología lo que algunas corrientes de pensamiento pretenden seguir manteniendo dentro de una dicotomía de bueno y malo. De bueno y malo, no hay bueno ni malo. Entonces, esa parte es la que también Heidegger va a divulgar, pero él no dijo nada que tradicionalmente la filosofía haya cometido el error de confundir el ser con el ente. Eso es una tontería. Simplemente a la filosofía jamás le ha interesado eso, ni a ningún filósofo le interesa mayormente confundir el ser y el ente, sino definir el ser y el ente, sino definir lingüísticamente aquello que significa y aquello que interpreta significado. Esa es la gran diferencia. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro, es fundamentalmente eso. No que el ser y el ente se confundieron, no. O sea, técnicamente hablando, existen las cosas que significan. Existe este celular, existo yo como imagen aquí diciéndote cosas, ves, pero no soy yo. El que está diciendo yo en este momento es este que yo veo aquí. El que tú estás viendo ahí ya no soy yo, ya transcurrió. O
seguramente si hablaras conmigo en el tiempo presente que ahorita tú estás viendo el video, seguramente pues yo te diría algo distinto. Tú vas a decir, Argimiro Serna piensa algo, pero un fenomenólogo diría, en un video yo vi que un personaje llamado Argimiro Serna dejó registrado un conocimiento, porque estos videos son de la fuente de conocimiento registrado. Todo lo que es visual y auditivo, pero es registrado, no es oral. Es visual y auditivo, pero no es oral, no es el contacto oral con aquel que está hilando discurso en el momento que te lo dice. Eso es herencia oral. Sigue existiendo, nunca dejó de existir, durante muchos años fue fundamental y esencial y era la única, y en este momento sigue siendo fundamental y esencial, pero no es la única, porque a través de la herencia oral transmitimos valores y conocimientos que no se ven en el video. Entonces el señor Heidegger va a ser un hombre que aspira, reconocemos en él o lo identificamos dentro del bando de quienes la producción de conocimiento es fundamental y la creación y la búsqueda del conocimiento. Él era cognitivista, ¿no? Entonces eso es reconocible. Sin embargo, él se va a inventar una operación, yo creo que producto de que no sabía escribir, para validar el no saber escribir. Entonces él hace un gran resumen y se apropia de cosas como eso de que el ente y el ser son distintos. Eso es de Husserl y de Wittgenstein. O sea, Wittgenstein es el que explica lógicamente por qué el ser y el ente son distintos. Cuando Wittgenstein se pregunta por el árbol fulano ese famoso, que si se cae y nadie lo está viendo, podemos decir que se cayó. Quien se hace la pregunta es eso: el árbol cae, eso es un ente, pero el ser le da vida al ente al interpretarlo. Y ya acabo de resumir todo Heidegger, todo completico Heidegger. Lo demás de Heidegger es peligrosísimo, porque lo iba a decir hace rato y lo dejé por la mitad, pero lo vamos a completar, ¿no? Esto es discurso rizomático, se hace así a propósito, no me interesa ser aristotélico, pero va quedando claro los temas. Hay una fractalidad y los temas van quedando claros y van cerrando, ¿no? Entonces vamos a ir cerrando que dejamos claro. Cuando tú tienes un libro como Ser y Tiempo, que va a empezar a hablar de destrucción, primer término, que desde el punto de vista semiótico esencial, hermenéutico, algo que se le adjudica a él haber practicado, pero no practicó hermenéutica, porque él se queda hablando sobre el ser, y hermenéutica es lectura de cosas de la realidad, de fenómenos que aclaran y predicen. La hermenéutica es una cosa extraordinaria. Cuando uno se acostumbra a practicarla, se da cuenta de que quizá conscientemente aprenderla como concepto, descubre que quizá la ha practicado muchas veces y conoce gente que la ha practicado mejor que quienes definen el concepto, mejor que los académicos. Entonces la hermenéutica va a funcionar. Heidegger no hizo eso con ningún acontecimiento, en la realidad nunca. Entonces se va a basar en un principio que como yo soy hermenéutico, entonces yo no tengo que corroborar ni tener ningún fundamento. Porque además estoy hablando sobre el ser, entonces mi fundamento es mi propia categorización. Entonces dentro de un mismo libro, imagínense ustedes lo peligroso, él está promoviendo como un método para ser, es decir, universal, cómprelo todo el mundo, un método para ser, ¿no? Imagínense ustedes la mediocridad que va a implicar el proponer a todo el mundo un método para hacer y discriminar las palabras moral, ética y política. Es decir, el tipo está eliminando todo el contexto psicológico y conceptual real que tú tienes que enfrentar, quien quiera que sea que lea el libro. O sea, imagínate si no le convenía a los nazis. Ojo, seguimos aclarando, estoy analizando el texto, no estamos diciendo para nada y por ningún lado que haya ninguna confusión con que Heidegger, como él, apoyó a los nazis y dirigió una universidad y expulsó estudiantes judíos durante su dirección. No estamos diciendo que todo eso va a influir en nuestra lectura, en el texto, no. Y tampoco estamos diciendo que no. No estamos diciendo ni que no, ni que sí, ni que no. Eso está quedando de lado. Eso está suspendido porque no es necesario. No es relevante hablar que Heidegger, de ninguna manera, es relevante hablar de que Heidegger haya apoyado a los nazis y que eso entonces esté prejuiciando mi lectura de la obra. No, estamos leyendo una obra donde no aparece la palabra política, no aparece la palabra
ética, no aparece la palabra política y no aparece la palabra sujeto. Porque se supone que él quiere eliminar esos cánones clásicos. Por eso es que Heidegger es fundamentalmente surrealista, porque esa corriente que quiere eliminar cánones clásicos viene de allá, no tiene nada que ver con la fenomenología. La influencia en Heidegger viene de Nietzsche, en todo caso, y en la no reconocida es, bueno, de hecho Nietzsche es influenciador del surrealismo, altamente, ¿no? Porque se va a poner malcriadamente en contra de la modernidad, pero la propuesta que va a hacer de superhombre es un personaje cuyo trasfondo a final de cuentas no está claro. Un personaje que se va a pensar en una montaña, el superhombre es quién, qué autenticidad. Entonces, como yo les decía, Nietzsche va a generar un barullo extraño respecto a una idea que pretende ser muy humana, demasiado humana, no, pero es un idealismo de mierda también. Es una idea, nadie va a ser plenamente auténtico, nadie se va a guiar simplemente por el deseo, nadie va a dejar de tener en su relación cotidiana de afecto con las personas y de comunicación, de trascendencia en la comunicación, de poder adquirir códigos y palabras, de poder adquirir herramientas y ser aceptado dentro de un marco lingüístico dado, determinado, mitológico como esencia de la psique. Nadie te va a permitir entrar ahí si no intercambias valores morales que les transmiten seguridad a la gente, así de sencillo. Entonces el nietzscheanismo va a ser una cosa en realidad imposible y va a terminar siendo una incitación a delinquir. O sea, eso no es mentira. Nietzsche es un filósofo altamente irresponsable, pero él sí descubre y practica la hermenéutica, no como Heidegger. Eso es lo que lo hace genial a Nietzsche, que va a empezar a decir las cosas porque está practicando la hermenéutica de pura genialidad, no la ha visto, no la ha podido conceptualizar, no sabe bien qué está haciendo. Muere sin poder definir bien el método o la forma como él practica, él está sintiendo y pariendo textos, como decía, ¿no? Nietzsche es un personaje, bueno, que podemos valorar mucho, pero yo advierto constantemente y choco con la gente que va a simplemente idealizar a un Nietzsche que jamás pudo practicar lo que decía, porque eso es imposible. Entonces Heidegger se va a valer de una noción de autenticidad para crear también un espectro de un fulano ser resultado de esa práctica, de un Dasein que acaba siendo un consumista de mierda, dependiente, inconsciente de la moral, de la ética, de lo que es, te guste o no, de lo que es porque está ahí ya. Pero si no eres consciente de eso, vas a chocar con ella y vas a terminar siendo un delincuente. Entonces, el proyecto neoliberal, que sabemos que posterior a los nazis compró toda la metodología nazi de control de una población y la empezó a practicar, compró a Heidegger y la aplicó para convertirnos a todos en consumidores y han impulsado bárbaramente, traducido, financiado. Existen planes para académicos estudiar a Heidegger y Nietzsche y todo eso, y muy poco a Husserl. Y eso no es casual. Al neoliberalismo le va a convenir esa imagen de un supuesto ser auténtico y un Dasein, que es salir a actuar como loquito, supuestamente reflexionando sobre la marcha, pero sin conciencia del plano general. El hecho de que te hablen de lo útil a la mano, de destrucción y de desdistanciamiento, esas son las categorías que él sí va a crear, por esa supuesta influencia de querer romper con lo clásico y etcétera, etcétera, que viene más que todo de Nietzsche y del surrealismo, sus pares que van al mismo tiempo que él. Él se supone que es el nociólogo que aprueba. Cortázar, en su gran problema que tenía para escribir novelas de verdad, va a aplicar lo mismo. O sea, Cortázar jamás escribió una novela. No sabe qué coño es escribir una novela y va a vender el hecho de que la que él escribe es más original porque, bueno, porque él va más allá. No, pero es que él no sabe escribirlo. Él es un extraordinario escritor de cuentos, Cortázar. O sea, eso sí, él está en el tope de lo que yo haya leído, ¿ves? Y del manejo mesurado de la palabra por la expresión. Oye, no, eso no hay... Pero novela no escribió. Rayuela no es una novela, 64 novelas para el mar no es una novela. Todos son experimentos basados en cuentos, ¿no? Rayuela, de hecho, es de los peores. Lo más ridículo que hay en la historia de Cortázar es Rayuela.
Pero él va a operar de la misma manera y Cortázar era muy defensor de Heidegger, muy heideggeriano. Entonces, basado en una fractalidad, Heidegger va a justificar el hecho de que ese libro, Ser y Tiempo, está tan mal escrito que los traductores prácticamente casi lo dicen. O sea, dicen, imagínense un libro, un término inventado como el Dasein, que los traductores, ¿no?, de los cuales no se puede subestimar porque manejan una técnica de traducción, que la que comparan, que se llaman entre ellos, que preguntan, pero yo los conocí, yo estudié idiomas modernos y los traductores son personas altamente rigurosas, porque si no, no los contratan más. Y son personas en realidad bastante mal pagadas para lo que significa ese trabajo. Y la importancia que tiene y la rigurosidad con la que lo practica. Entonces los traductores dicen que no pueden usar el Dasein siempre, que a veces significa cosas distintas. Entonces hay gente que va a tratar de explicar eso como que el alemán es así. No, eso no es cierto. El alemán es absolutamente exacto, no tiene nada que ver con el chino, que puede interpretarse según los términos que tienes al lado. Las escrituras sinogramáticas, si tú le pones, tiene un signo determinado y pones el otro ya significa otra cosa y pones un tercero, ese va a significar otra cosa. De manera que el significado que tienen ellos solos no lo puedes pretender leer cuando los ves en una línea, simplemente. ¿Ves? Entonces, él en sí mismo va cambiando. No es que son sonidos que se suman y palabras cuyo significado luego se incorporan en una frase, no es igual, ¿no? Entonces el Dasein van a pretender decir eso. Y resulta que el Dasein, los traductores a veces tienen que traducir ser ahí o poner el Dasein porque no está significando lo mismo. Porque es un hijo de puta libro mal escrito. Entonces, claro, uno dice, ¿cuál es el móvil para semejante cosa? Porque nadie se sienta a escribir mal 450 palabras y se inventa el hecho de justificarla solo porque quiere ser admirable. Bueno, a juzgar por la admiración de Ana, o sea, porque se cogió a Ana Arendt, más allá de que lo admirara o no, yo creo que no mucho. Yo creo que básicamente accedió al conocimiento. Y yo conocí alemanas, y las alemanas pueden ser perfectamente así de calculadoras. Porque eso es que es judía, sí, pero ella es alemana, criada en Alemania, esa es la cultura alemana. Los de judíos es una cosa que en muchos influye, porque sí pertenecen a esa cultura y algunos son estacionistas, pero otros no. Rara vez iban para esas reuniones y cosas así, ¿no? Muy poco, ¿no? Y Hannah Arendt es una de ellas que uno le ve muy poco la influencia. Bueno, de hecho, se atrevió a opinar por fuera del código judío en los juicios de Nuremberg, a vulnerar eso, a decir, no, chicos, ese tipo no es un monstruo, ese tipo es un mediocre, porque es lo que es Heidegger. Entonces, recordemos aquí como fundamento, Hannah Arendt menciona mediocridad refiriéndose a los nazis, y Heidegger es contratado por ellos. Gracias a que el libro le facilita la plataforma para no tener que hablar ni de sujeto, ni de política, es decir, no al público, no a la masa, ¿no? Le va a hablar fundamentalmente de razas y en todo caso si se ha mencionado la palabra sujeto en Mein Kampf, etcétera, etcétera, de toda la influencia nietzscheana, hitleriana, de esa tendencia del fascismo específica, va a hablar fundamentalmente de hiperbóreos, de manera muy hábil y maniquea también de catolicismo, pero es para buscar la alianza con el Vaticano, cosa que de hecho una de las cosas más sospechosas, hipócritas del mundo, es que el Vaticano no fue juzgado y el Vaticano apoyó a Hitler, y eso es asombroso. El Vaticano apoyó a Hitler y el Vaticano no fue juzgado en los juicios de Nuremberg. Bueno, esas son ya las cosas de una Europa que a mucha gente le encanta ir a Europa. Bueno, tiene que ser cuando vas a Europa, vas a un sitio que viene de eso. Y que básicamente vas a ser un esclavo muy feliz. Felicitaciones. Lo importante aquí es que Heidegger va a hacer el resumen de los descubrimientos de Husserl, se los va a adjudicar. Hay gente que dice, como el señor Samuel Moscada, que Heidegger dijo que uno no sabe lo que ve, sino que ve lo que ya sabe. Esa frase que parece muy chévere, que es muy resumida, del problema esencial de la fenomenología, luego también se la va a pretender adjudicar el mismo Jacques Lacan.
Hay mucha gente que va a pretender que él es el que descubre eso. Ah, la visión de no, eso es Edmund Husserl. Eso es de lo que se da cuenta Edmund Husserl. Edmund Husserl dice que en un mundo donde todo el mundo va a tener un perspectivismo que se le adjudica a Nietzsche, pero no es de Nietzsche, eso es la esencia del descubrimiento de la crítica a la razón pura, el perspectivismo, el hecho de que todos podemos tener un punto de vista distinto, y entonces, ¿cómo se va a hacer? Si todos podemos tener un punto de vista distinto, entonces el punto de vista que dice yo te quiero matar a ti, yo te puedo matar a ti, y tú deberías hasta agradecerlo, ese punto de vista puede existir. Si ese punto de vista llega al poder, hay un problema. Hay un problema de entrada que la humanidad debe atender según la fenomenología. Bueno, Heidegger va a resolver, se va a ir por las ramas. No es que él va a decir maten judíos, no es que él va a decir se permite matar, no, él es cognitivista, pero producto de una mediocridad no se da cuenta que como filósofo él tiene que aclarar el hecho de que hay un contexto real en el que si tú le dices a la gente que van al Dasein con la premisa de destrucción, con lo útil a la mano y luego con un desdistanciamiento, lo que tienes es a un obispo poniendo becerreo a un muchachito, aunque suena feo, o a un nazi queriendo matar, agarrando a un judío diciéndole, no, mira, tú te mereces morir. Es decir, propiamente no eres un sujeto, porque yo en mi pregunta sobre el ser deduzco y me parece que sea cual sea el motivo, tú no eres un sujeto, entonces, bueno, nada, es impersonal. Es una orden que me dieron mi producto. Tengo una relación con el poder mucho mejor que tú. Tengo mis argumentos en Nietzsche. Como no sé bien qué coño es un superhombre, porque no hay manera de definir qué carajo va a venir a ser un superhombre. En la tecnología del espíritu tenemos ya una plataforma para hablar de esto, pero entonces se va a asumir de parte de Heidegger un resumen de la autenticidad, ¿no? Cómo ser auténticos. Eso se supone que sea la verdadera aplicación de la pregunta de Heidegger, es cómo ser auténtico en un mundo que te lleva constantemente a artificios. Entonces él va a asociar el artificio, producto de su mediocridad, con ética y moral. Heidegger, eso es artificioso, entonces yo no la nombro. Para que seas auténtico no puede haber ética ni moral. Eso solo lo dice un monaguillo que no ha vivido y que carece de experiencia. Que es lo que, yéndonos atrás, ¿no? Otra vez a cuando se hablaba sobre el ser, los Aristóteles todos empiezan a dejar de dedicarse a definir el ser, sino que la definición del ser es una cuestión de requisito inicial y ya, para ser filósofo, ¿no? Bueno, ¿qué es el ser para ti? Bueno, listo, tienes tu noción general que va a apuntar a más o menos a dónde se orienta tu búsqueda, cómo empezar a hacer un sistema filosófico. O sea, una forma de organización de todo lo que existe, de toda la realidad, de toda la información de la realidad, de manera que funcione. Entonces ahí va a aparecer ética y moral. Heidegger va a pretender eliminarlo. El fascismo. La plataforma perfecta para el fascismo. Ojo, no estamos hablando de que él haya en vida apoyado el fascismo, estamos hablando del texto. Es plataforma perfecta para el fascismo. No hay nada que te vaya a proteger de que un huevón esté dedicado a vivir su Dasein y a luego reflexionar. Ay, sí me equivoqué, maté 100 personas. No, ya reflexioné. No hay ética, no hay moral, no hay legalidad. Ya yo reflexioné. A reflexionar la próxima momento nada más 50. Y violó 20 carajitos ya. Pero voy reflexionando poco a poco, güey. Ahí tengo lo útil a la mano y voy reflexionando. Entonces, la gente que se queja de que yo soy, pero no, pero, o sea, que yo estoy induciendo, especulando y poniendo y haciendo especie de técnica de falsedad, que es la de introducir un elemento para luego advertirlo, como si, o sea, introducirlo como si fuera a predicción, ¿no? Lo que se llama la profecía autocumplida. Entonces después, ¿ves? Llegamos al mismo punto. No, pero yo no estoy haciendo eso. Yo no estoy falseando nada. Primero que si tú lo aplicas a cualquier otro autor, salvo Derrida y Jacques Lacan, que son personajes igual de confusos, igual de poco claros, en cuanto a pero el resto no se lo puedes aplicar a nadie más. O sea, la herramienta de vulneración, cuestionamiento de la sociedad del señor Schopenhauer va a tener una función muy clara.
Ahí tú no lo vas a poder decir, no, pero entonces en medio de esa cosa tan deprimente que usted plantea, que es como una burla al positivismo, ya todos somos positivos, todo es bueno, es una burla, ¿no? Me estoy burlando de ustedes. No les copio nada, resulta que esto tiene más sentido. Una vida basada en el hecho de que a final de cuentas va a ser netamente frustrante, sin embargo yo lo intento porque la voluntad me impulsa. Pero es completamente lógico que la voluntad jamás pueda llegar a su objetivo. Entonces, en Schopenhauer también vemos un verdadero adelantamiento de lo que realmente Heidegger va a intentar decir de bueno, que es la otra cosa de Heidegger bueno, que vamos a poner en esa lista, o sea, en esta lista que tenemos aquí. Vamos a poner la lista de los elementos que hay en Heidegger, son positivos, pero como no son claros, quedan completamente inmersos y además son tomados de alguna manera de otro, ¿no? O sea, tenemos el individuo ante las múltiples posibilidades, el planteamiento de un ser auténtico respecto de los artificios, que él los va a asumir como que son fundamentalmente éticos y morales, y resulta que hoy por hoy tenemos la publicidad. O sea, en la tecnología del espíritu ya vamos a manejar el hecho de que el artificio es algo a lo que accedemos a discreción. Pero ciertamente podemos perder la noción de nuestra autenticidad y eso es simplemente la locura. Así se maneja la locura en la tecnología del espíritu. Entonces Heidegger está de positivo el hecho de que él, bueno, inicia lo que es una propuesta, él se puede decir que es el papá de la autoayuda, él inicia una propuesta de decirte, bueno, vamos a tratar de vivir de esta manera ante lo cotidiano y ante lo desconocido. Solo que como no ha vivido, entonces hace unas generalizaciones y unas cosas, unas discriminaciones y él no sabe, bueno, que hay peligros, que hay ciertos peligros en la vida y que tiene que haber una ética, una moral. Y entonces empieza a pretender un idealismo de una posible forma de vida que discrimina un código social que es absolutamente inevitable. Yo por más ermitaño que me la he dado en la vida, siempre uno tiene que salir, una conversadita, una cosa, uno tiene que estar consciente que le venga a uno la mirada y uno busca comunicarse. A uno le gusta eventualmente una sonrisa de los señores, de aquí, los viejos, de Providencia. Comunicación, que es lo que va a terminar reconociendo Wittgenstein en su segundo libro, y es otro de los elementos que podemos rescatar también un poquito a Heidegger. O sea, que Heidegger va a hablar de lo cotidiano. Más directamente, o sea, va a referirse y a incluir dentro de la filosofía lo cotidiano. Sin duda. Así que nuevamente lo va a hacer con una técnica, con una poesía tan fea. O sea, imagínate querer introducir lo cotidiano nociológicamente. ¿Quién hace eso? Kundera, Bukowski, Pessoa, los novelistas, Dostoyevsky. Ellos son los que realmente introducen lo cotidiano. José Ignacio Cabruja, ellos son los que introducen lo cotidiano realmente. César Pavese, ni siquiera Pessoa, César Pavese. Eso, ¿no? Esos son los que van a introducir lo cotidiano. Entonces tenemos que Heidegger tiene una serie de elementos interesantes y positivos, porque no dan, o sea, que siempre que tú los quieras definir vas a tener que referirte a otro autor que es quien realmente lo define. ¿Me entiendes? O sea, los lenguajes perfectamente lógicos están con el señor Wittgenstein. O sea, la búsqueda de un lenguaje lógico para escapar, para sobrevivir y resolver todos los problemas morales sin necesidad de nombrar eso. Porque Wittgenstein va a hacer lo mismo. Wittgenstein no va y él va a pretender es imitarlo. No va a nombrar tampoco ética, política ni nada, pero su lenguaje perfectamente lógico trae la solución de eso. De todo. Solo que nadie vive con lenguaje perfectamente lógico. Entonces, Heidegger va a atender eso también. Esa va a ser el más pueril para que la gente no tenga que fajarse a entender el Tractatus, que es una abstracción, pero dura mucho menos y es más precisa. De Heidegger va a ofrecer el hecho de que tampoco entiendes nada, solo que eso no es preciso y no se puede entender. El Tractatus, cuando le entras, lo entiendes. Es el significado estricto de palabras que se van repitiendo y tú lo empiezas a leer a él en sí mismo y vas viendo el sistema. Vas viendo un sistema que tú tienes que simplemente asumir lógico y abstracto. Más bien es mucho menos complicado lo que parece en el Tractatus. Pero Wittgenstein, eso es un juego de puta pasticho
pero que eventualmente cuando agarras frasecitas te va haciendo como sentir que sí entiendes. O sea, que hay algo ahí, ¿no? Entonces te vas incorporando al club cuando vas entrando dentro de ese código que es en realidad recreado por quienes lo admiran. En él nada de eso está claro. Porque con Wittgenstein se apoya para lo del lenguaje lógico. La lógica del sentido y el discurso rizomático en realidad es de Deleuze. Pero él se agarra un poco de ahí, de esa cuestión fractal de que el discurso crece en todos lados. Pero que en realidad si tú lo quieres conocer y saber, le dejas de Deleuze. Lo mismo sucede si tú quieres saber la práctica de la fenomenología con exactitud, le dejes a Hannah Arendt con la mayor precisión. ¿Ves? Quieres entender bueno, la fenomenología en sí misma, le dejes a Husserl. Quieres trabajar los conceptos propiamente dichos de la práctica cotidiana, le dejas a Schilling. ¿Vea? A Schiller, perdón. ¿No? A Max Schiller. Sobre la amistad y la empatía y ese tipo de cosas. Entonces vas viendo lógica sobre experiencias que tú puedes comparar contigo. La experiencia sobre el ser, eso es pura paja que te lo dice. Puedes detectar cuando una persona tiene ahí unas ínfulas totalmente artificiales porque le empieza a hablar sobre el ser y te contesta. Y pretende que hay alguna lógica que no puede ser revertida, ¿no? Porque el ser es así o el ser es una cosa que es absolutamente interpretativa. La amistad no, la amistad hay gente que puede venir a decirte algo que todo el común lo asocia. De qué puede significar o no, ya no son términos tan relativos, la experiencia lo va a decir, la experiencia del común y de las personas cercanas puede corroborar o no. ¿Ves? Esa es la amistad. Por ejemplo, ¿no? Vas a querer entrar en profundidades buscando predicción, pero que también entra en divagancia el señor Merleau-Ponty. En realidad, él también va a ser, ¿no? Paul Ricoeur ya define una hermenéutica, define una técnica, aporta, bueno, a partir de fenomenología, la lectura del fenómeno, yo hago una lectura y aporto un resumen y propongo el hecho de que eso se puede ir practicando. Entonces ese es Paul Ricoeur. Personas que hablan claro. La realidad es la que tiene una gran confusión. El autor te va a hablar claro. No puedes creer en autores que te dicen, no, bueno, yo estoy hablando así, es para que tú practiques y entiendas y estimularte. No, hermano, se llama mediocridad. Los autores, puede que nos equivoquemos muchas veces en nuestra búsqueda, en nuestro intento, como alguien que aprende a manejar bicicleta, pero ya cuando sabes, ya vas y haces el mandado rapidito porque ya manejas bicicleta y haces los cambios rápido. ¿Me entiendes? Autor que no te habla claro es que simplemente no ha hecho el trabajo, como Heidegger. Así de simple. Una gran mediocridad que dio lugar a los nazis, también dio lugar a personajes como Heidegger, y luego a toda la gente que dice que lo admira y que dice que es el filósofo más importante del siglo XX. Lo que él hace desde el punto de vista académico, porque tampoco íbamos a graduar a un idiota, es inscribirse dentro de una corriente de pensamiento que nada tiene que ver con fenomenología. O sea, dentro de la academia, lo que a él le da los títulos, y por eso llega a ser profesor de universidades, es haberse inscrito dentro de la lectura esa totalmente tradicional de la filosofía, de lo inmanente y lo trascendente, y cómo eso viene desde Grecia. Es una lectura completamente académica, que no tiene nada que ver con fenomenología. Así de simple. ¿No? O sea, que tampoco es que te voy a decir que no, simplemente cuando él hace todas esas operaciones entre lo inmanente y lo trascendente, esos son monografías, esos son escritos sumamente sencillos, meramente demostrativos de cualquier argumentación que es en sí misma y que no tiene cuestionamiento en ningún otro círculo. O sea, no va a venir un científico a echarte para atrás porque no sabe qué coño está diciendo y no le interesa, ningún jurista, nadie, ningún otro filósofo, sino que es lo inmanente y lo trascendente. Te da una cuestión ahí totalmente narcisa, masturbatoria, onanística de los filósofos y la filosofía. Entonces él se va a inscribir ahí y ahí es donde tiene carrera académica, no con la fenomenología. Luego la fenomenología le va a dar el emblema de que el discípulo de Husserl debe haber entendido, pero no es el rey desnudo. Es el rey desnudo. O sea, Heidegger es el rey desnudo de Andersen. El tipo no entendió la fenomenología, o por lo menos no transmite el haber entendido, porque si tú le quitas la fenomenología al epogé, y él no habla del epogé, es decir, no habla de la suspensión del juicio,
directa, y no habla de la otra, la reducción eidética, que es la que esencializa, ¿no? Cuando algo es común. La suspensión eidética no es nada más que el mínimo común múltiplo, que se busca en matemáticas. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de todos los elementos en un contexto? Tal, esta, es esa, esa es la esencia. Esa es la esencia de ese elemento que se analiza. Entonces, esa esencia universal, donde tú lo veas en la parte particular, ya tiene la conexión hecha. A tú revisar las esencias de que eres como ser humano, de qué es la amistad, de qué es esto, de qué es lo otro, tu mundo y tu universo se va organizando, vas quitándole el lastre a la cultura silvestre, le vas quitando pues la criba, la maleza, lo que no te sirve, se va cultivando mínimamente y entonces ella progresa. Y progresa tu mente y progresa tu alma, no importa que hayas vivido. Se trata de ir revisando qué conceptos tienes claros, cuáles están completamente confundidos, completamente errados, y cuáles te generan confusión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no te podemos definir palabras y conceptos? Bueno, quizá hemos vivido cosas no nombradas que distorsionan hasta que las nombremos. Bueno, por ahora eso es todo. Él ya sabe cuál es el peligro de Heidegger y de los heideggerianos. Cualquier heideggeriano está viviendo de ti por el hecho de que tú consideras interesante algo que no tiene ningún interés ni ninguna relevancia. Es preguntarse cualquier huevonada y es querer entrar dentro de un plano en el que cualquiera va a responder, solo porque es complicado y porque repite recurrentemente ciertas palabras, el ser y la paja y la cosa. Entonces, eso es la esencia de por qué Heidegger es muy peligroso y peligrosísimo en el sentido de que puede llegar a justificar ignominias. Y un filósofo es alguien que debe dejar sentadas claras las bases de por qué ignominias no se justifican, y si las justifica es porque es un filósofo de la ignominia. Pero entonces no va a ser tan mediocre, sino que como Maquiavelo va a decir, bueno, no, si un principio de la vida es... ¿no? Gran Maquiavelo es el motivo de por qué los liberales o uno de los quienes explican por qué los liberales son un fracaso, son una trampa. O sea, ni ellos mismos saben, hasta ellos mismos saben que es imposible eso de proteger los derechos de los individuos. O sea, que es una paradoja que vamos a tratar después. ¿Por qué proteger los derechos de los individuos? Es una paradoja que lo primero que va a hacer es cercenar los derechos a la mayor cantidad de individuos posible, y de hecho a los más capaces y a los más adaptables. Esos son los que el liberalismo en realidad en su trasfondo va a ir sepultando cada vez más, porque son los que generan competencia a los individuos. ¿Por qué? Porque si tú proteges los derechos de los individuos, resulta que el individuo tiene derecho a estabilidad y a permanecer en su estatus, y por lo tanto está plenamente justificado en el liberalismo que realice las operaciones necesarias para que por cualquier acción que transgreda su poder y su estatus sea suspendida de antemano, si es necesario. Eso es el liberalismo. Ya cuando le pones legalidad al liberalismo, se acabó. Entonces, bueno, señores, eso va a ser tema de otro video, quién sabe si es el próximo que hacemos, no lo puedo prometer porque ya tenemos una lista de temas que tenemos que ir llevando hasta llegar a la operación algebraica que necesitamos para hacer el gran resumen de nuestra propuesta de método. De momento, debemos dejar claro en un video los elementos que pueden confundir a la gente y hacer llevar a Heidegger a un nivel mayor que el de ser maestro de universidad, sin mucha noción de lo que es matemática en realidad, sin haberla operado ni practicado en lo que decía, pero no a un autor. No llega a ser un autor. Tuvo la suerte de ser muy famoso por haber sido discípulo de Husserl. Si no hubiera sido discípulo de Husserl, yo no creo que nadie hubiera sabido de Heidegger, aunque hubiera escrito la misma obra. Quien lo pone en la palestra donde la élite se entera de lo que él escribe fue haber sido discípulo de Heidegger. Yo hice algo parecido con Briceño Guerrero, pero me deshice de eso. Así que los alumnos de Briceño Guerrero tampoco leen mis libros, ni les interesa ni ven estos videos, ni ninguna élite. Estudié con Briceño Guerrero, pero en realidad me caía muy bien él. Y
y respeto y me gustan bastante, sí, me gusta mucho su obra. Identifico muchas cosas a pesar de que me identifico más con Husserl, pero Briceño Guerrero, coetáneo mío, ¿verdad? Paisano de Venezuela, políglota extraordinario, bueno, estudié con él y sé lo que es ese caso, esa situación de Heidegger, pero él sí utilizó eso. Él sí habló en función de la fenomenología. Yo no, a pesar de que tengo investigaciones muy avanzadas, ya las tomaré, pero no van a ser en las que me baso como influencia. Mi influencia viene siendo Husserl. ¿Ves? Y Briceño Guerrero, una gran amistad, un gran maestro, un gran maestro. No es que es amistad, no, ni por disminuir, no, un gran maestro, me enseñó muchísimo, pero hablaremos de él en su momento, ya como un autor que tuve el placer de conocer, un autor maestro extraordinario que me enseñó muchas cosas. Pero, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Sino que me permito citar el hecho de que yo eso lo desperdicié, lo abandoné por completo, no su conocimiento, ni su amistad, ni su memoria, no, sino las relaciones que me podían haber ocasionado, muy favorables, de pareja y demás, el señor José Manuel Briceño Guerrero, por lo que yo he entendido hasta ahora, que es una patología que tengo, de rechazar por completo cualquier favorito de puta, cualquier grupo que considere artificial. Que yo considere artificial, aunque me pueda estar equivocando, pero que yo considere, porque el conocimiento es silvestre y esta vez ahí cerca de donde yo ando, ¿no? Aquí, sin ayuda, sin apoyo de nadie, básicamente basado en mi talento, mi conocimiento y en la maravilla de la gente, a medio de sus efectos. Esa es la vida del fenomenólogo. Entonces, si he rechazado invitaciones, posibilidades de participar en ninguna élite, y las he tenido, por cantidad, con toda la facilidad del mundo, desde joven. Pero la cultura silvestre es donde está el conocimiento y bueno, eso se nota.